están? Bienvenidos. Comienza Pulso Regional en Universidad Autónoma de Chile de Televisión. El espacio para el análisis y el debate en que nos reunimos todos los viernes después de las noticias para estar analizando temas que además están siendo cada vez más sabrosos en este año. Un año especial, un año de elecciones, se vienen presidenciales y parlamentarias a final de año. Y bueno, recién se ha confirmado esta semana que además se estarán eligiendo consejeros regionales. Todo esto, un proceso previo que vamos a tener en junio de elecciones primarias también. Por cierto, lo hace todavía más sabroso este 2013. Y a propósito de esa ley que se ha aprobado recientemente y que está pronto a promulgarse y convertirse en ley de la República y que viene a cambiar el panorama, sobre todo en regiones, es que estemos planteando el tema de hoy, que ustedes ya lo pueden haber visto además en las promociones. Elección directa de consejeros regionales, descentralización y profundización de la democracia o solo maquillaje democrático. Yo tenía un profesor que usaba el concepto de injundioso. Parece que este título del programa de hoy está bastante injundioso. Tiene esa injundia que van a estar analizando y debatiendo nuestros invitados de hoy. Saludamos al senador de la República, del PPD, don Eugenio Tuma, que está con nosotros. Bienvenido, senador. Sergio, ¿cómo estás? Un saludo, amigas y amigos auditores. Gracias por invitarme y saludo también a nuestros panelistas invitados hoy día. Panelista que también es parte del pulso de hoy es el diputado de Renovación Nacional, Germán Becker, además presidente de la Comisión de Gobierno Interior. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. Un saludo a todos los televidentes. Con nosotros el señor Diego Benavente, secretario ejecutivo de los Federales. Bienvenido, don Diego. Bien, muchas gracias por invitarnos, Sergio. Aquí estamos una vez más impulsando una ley que creíamos que no salía, pero salió. Así que estamos muy contentos. Y hoy día lo decimos así, nos lo presentamos como a los federales, porque normalmente lo invitamos a la televisión como director ejecutivo de Corpora Araucanía, pero hoy está en su rol de los federales, sí, ¿cierto? Corpora Araucanía habla suficiente. Pero no hay que... estamos de franco. Muy bien, bienvenido, Diego. Y también nos acompaña para la visión de la academia de todo este tema el cientista político Francisco Vega, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar y dialogar. ¿Y otro federal? Otro federal también. Este tema en nuestra región también, porque es como lo más principal. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos ustedes que podrán hacer llegar sus opiniones y generar debate también a través de Twitter con el hashtag Pulso Regional, que estará allí puesto en pantalla también. No los Twitter, me han preguntado por qué no publican los Twitter. Es un tema que vamos a hacer en los capítulos próximos. De momento, ustedes a través de Twitter van a poder opinar con el hashtag Pulso Regional. Vamos como siempre a una nota introductoria que contextualiza este injundioso pulso de hoy que ya comienza. Veamos. Unánime, o sea, mayoritariamente, desde todos los partidos han apoyado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la ley de elección de los CORES, y nosotros como gobierno estamos muy satisfechos, estamos esperando lo que diga finalmente el Tribunal Constitucional para que el presidente lo promulgue y después de la promulgación se publique en el Diario Oficial y ya empiece a regir para la elección de noviembre. Esos son los plazos, para que ustedes también lo sepan. Santiago no es Chile, frase para muchos bastante manoseada, pero que hoy cobra sentido luego que se aprobara el sistema de elección directa y universal de consejeros regionales y que entrega a los ciudadanos la opción de elegir a sus representantes para integrar el Consejo Regional, organismo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. Para unos esto es sinónimo de mayor descentralización y profundización en la democracia. En cambio, para otros, si bien valoran este avance, aún falta mucho por recorrer. En este caso había urgencia para aprobar esta ley, y es que debe estar vigente antes del 20 de julio, con el objetivo de que en noviembre se pueda realizar esta elección. Esta ley estableció que el Consejo Regional estará integrado por un número de consejeros determinado según el tamaño de la población respectiva. En la Araucanía serán 20 consejeros regionales establecidos en la nueva ley, que se dividen en 3 circunscripciones provinciales. Cautín Norte, conformada por las comunas de Temuco y Pá de las Casas. Cautín Sur, conformada por el resto de las comunas de esta provincia. Y finalmente la circunscripción de Malleco. Si bien con esto se dio el primer paso, la discusión de fondo se va a dar con la ley de transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Dicho de otra forma, es la transferencia de potestad para tomar decisiones desde el gobierno central a regiones. Leyes que cambiarán el escenario local y que vienen a condimentar el desarrollo de la política regional.
Muy bien, ahí teníamos el panorama entonces de lo que hizo noticia esta semana. Fíjense que nosotros con el equipo del Pulso fijamos este tema y ya estábamos coordinando a los invitados previo que supiéramos que esta semana se iba a aprobar una ley. Para iniciar este análisis y debate, yo le voy a pedir permiso a los parlamentarios, nos vamos a saltar todo protocolo para comenzar por los federales que hoy nos acompañan, para que hagamos una historia de cuánto se ha luchado por esto que hoy día se convierte en una realidad, ¿no? Pero que se dijo mucho durante muchos años. Se esperaba que este fuera un paso que no sé si ustedes lo interpretan como descentralización real. Sin duda, demoramos un buen tiempo. Yo diría que yo conocí a nuestro panelista, diría que cuando todavía no tenía ninguna gana ya estaba levantando la bandera del federalismo y la bandera de elegir a los consejeros regionales. No tenía gana en ese tiempo. El año 92, primera vez que creo que salía en el diario este tema, pidiendo en rigor los intendentes elegidos, que es nuestra gran meta como federales, porque realmente es lo que tenemos. Así que llevamos por lo menos 20, 30 años paleteando para este tema. Así que yo creo que lo conversábamos antes del inicio del programa, nos sorprendió todo porque estábamos tan acostumbrados a los reveses que cuando salió, yo quiero primero felicitar a nuestros parlamentarios que aprobaron tanto el Senado como en la Cámara de Diputados. En este caso a Germán le cupo un rol, aunque teníamos diferencias, él era partidario de las listas. Yo pues, la elección directa creo que salió esto. Creo que hay que felicitar a los trabajos que hicieron y en la región siempre han estado cuadrados con este tema. Entonces, bueno, yo creo que a primera vista uno podría pensar que es como beneficioso y siempre saludable que la decisión última la tengan los ciudadanos. Sin embargo, si uno hace un poco de revisión histórica de lo que han sido la experiencia de los gobiernos regionales, no hay que olvidar nunca que la ley de gobiernos regionales es una moneda a cambio. Porque por un lado la concertación estaba planteando lo importante que era democratizar el espacio local. Y fue justamente la posición de esa época la que planteó como moneda de cambio también generar un proceso a nivel regional. Por lo tanto, es, pues, por así decirlo, un efecto colateral la existencia de un gobierno regional. Eso lo plantea Rodrigo Mardones en sus textos con respecto a descentralización, que hoy es el actual director de Ciencia Política de la Católica en Santiago. Yo soy bastante escéptico con esta reforma, fundamentalmente porque siempre queda la sensación de que si yo modifico cierto elemento del sistema político, ¿qué ocurre con el sistema político en general? Y ahí yo tengo una duda con respecto a cuál va a ser los mecanismos y finalmente la conversación más política al momento de decidir quiénes van a ser los candidatos. Yo le planteaba, siendo más de lo mismo es como la propuesta. Mira, yo le planteaba a Diego que tuve la oportunidad el año pasado de estar conversando con uno de los más importantes geógrafos que hay en Chile, que es Federico Arena, y llegábamos a la conclusión siguiente. Nosotros hoy día no tenemos un sistema político con partidos políticos territorializados. Tenemos partidos catch-all que se agrupan regularmente a nivel de procesos electorales, o bien tenemos sistemas políticos en donde a niveles locales y regionales tenemos grandes caciques. Por lo tanto, esta idea de decir, mira, va a haber más democratización, yo lo pondría en algún pero, fundamentalmente porque la pregunta es, ¿de dónde van a salir los candidatos? Ya, y ahí un poco la justificación de la parte del título que dice maquillaje democrático nomás. Señores parlamentarios, senador y diputado, primera pregunta, ¿por qué se demoró tanto en salir esto y le hizo salir cana a don Diego Benavente? Bueno, las canas de Diego se explican, pero las canas de Germán las tenía de antes de meterse en la política. Sí, bueno, es algo hereditario, así que quien lo hereda no lo hurta. No, mira, yo la verdad es que yo comprendo la alegría y la satisfacción de Diego porque yo vi a los federales de hace muchos años, me acuerdo cuando se firmaron convenios, cuando yo fui candidato nos hacían firmar que íbamos a promulgar una ley que eligiera a los consejeros regionales de manera directa y de manera popular, digamos, pero la verdad es que si el Ejecutivo no enviaba el proyecto nunca podíamos hacerlo. El gobierno anterior envió un proyecto de reforma constitucional y al César lo que es del César, y ellos hicieron una reforma constitucional en que decía que los consejeros iban a ser elegidos de manera directa. Y el presidente Piñera, en una actitud que yo la califico como muy positiva, porque este gobierno ha hecho muchos cambios políticos, recordemos inscripción automática, voto voluntario, recordemos el tema de las primarias, plebiscitos comunales, y ahora estamos con este tema de la elección de Core. Envió el proyecto ya que era la ley orgánica para determinar cómo íbamos a elegir a estos consejeros regionales, que normalmente es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y por eso demoró algunos meses, y especialmente en el Senado después se quedó un poco trancado, me parece por los territorios, que trataron de readecuar algunos territorios que al final se hizo. La verdad que yo estoy contento con la readecuación que hicieron ustedes porque me dejó Temuco y Padre Las Casas en una unidad
y tenemos 50. Sí, Bueno, compartámoslo. es que yo me siento tan temucano en las casinos. No, lo que pasa es lo siguiente, que antes Temuco, como tenía pocos concejales, Temuco y Padre Las Casas, prácticamente no teníamos ningún consejero regional. Elegíamos uno con suerte, a veces medio en conjunto en el distrito 52. Ahora no, vamos a tener 7 consejeros regionales de Temuco y Padre Las Casas, lo cual me pueden decir que es un centralismo regional, pero la verdad es que está determinado por la cantidad de habitantes que tiene cada sector o cada comuna. Y en ese sentido estoy muy contento también que el cambio que hizo el Senado, porque dejó 7 consejeros regionales para Temuco y Padre Las Casas, con lo cual vamos a poder trabajar muy bien, sean de un sector u otro. Senador, uno de los temas más complejos parece en el Senado fue el tema territorial precisamente, ¿no? Bueno, sin duda este es un cambio que se estaba esperando hace años. Con todos los defectos que puede tener esto, es un paso que avanza en las regiones para permitir de que la descentralización sea una realidad, que no está todo completo, que aquí falta la elección del intendente, que aquí falta definir cuáles son las competencias que van a tener estas nuevas autoridades regionales que vamos a elegir. Pero es un paso importante. Yo la verdad es que no quedé conforme o muy conforme con la distribución regional, porque se planteó que Temuco y Padre Las Casas, que fui yo el que puse indicación, pero al mismo tiempo puse indicación de que las comunas que pertenecían a Cautín Norte o que eran de la agrupación senatorial Norte, crearan su propio core. Vilcún, Lautaro, Galvarino. Claro, pero la suma de ciudadanos de esas no daba apenas para 1,5. Entonces, por esa razón se hizo esta macro zona rural, que la mayoría son rurales, donde por supuesto está Villarrica, está Loncoche, está Imperial, Caragua, está Lautaro. Se llama Cautín Norte, a Temuco y Padre Las Casas, yo le llamaría el Cautín Centro. Sí. Y todo el resto de la provincia de Cautín, ¿no es cierto?, elige 8 y Temuco y Padre Las Casas va a elegir 7, mientras que Mayego elige 5. Creo que es un paso importante. Y yo dije que lo iba a votar favorablemente porque me parecía que lo accesorio, que era la distribución de territorio, no era lo importante. Lo importante era que los ciudadanos pudiesen elegir directamente y no indirectamente como lo hacíamos antes a través de los concejales, que no era muy representativo y que por lo demás nadie conocía los cores, nadie sabía que existían. Era una cosa media indirecta, pero media oscura también, porque nadie sabía cómo se elegía, en qué proporción, a quién representaban. Ahora van a tener que enfrentar los ciudadanos. Usted va a votar por el presidente de la República, por los diputados, diputados y senadores donde corresponda, y también le van a entregar un voto para consejero regional. Y ahí los consejeros van a tener que recorrer los territorios, a darse a conocer y presentar sus propuestas. Hay que informar harto con esto de algunas circunscripciones, distritos. ¿Cómo se van a llamar circunscripciones? Circunscripciones. ¿Cómo se llama la del Senado? Y que en algunos casos son circunscripciones más grandes incluso de los del Senado. En el caso de la visión de los federales. Distritos regionales. Distritos regionales. Sí. ¿Hay alguna importancia de la fijación de estos territorios o damos un poco lo mismo y lo importante es que se vaya a elegir directamente a los consejeros? Yo creo que lo fundamental es escoger primero directamente. Yo creo que eso es lo que todos queríamos y queremos, que es como la base, como decía el senador Tupa, para poder construir democracia desde las regiones, que existan voces con respaldo popular elegido y poder hacerlo. Siempre van a haber diferencias en los distritos y no solo eso allí, es en todas las democracias. El gerrymandering en Estados Unidos, que a veces los recortes para que el distrito, el condado tanto, esa es una técnica que existe, claro. Te digo que también hubo un debate respecto de la modalidad de escoger o elegir a los consejeros, si era proporcional o si era por nombre o si era por lista, porque también hay una modalidad de que usted vote por la lista y primero sale el primero de la lista de acuerdo al orden que los propios partidos le den. Pero entonces eso también lo debatimos bastante. Eso se debatió bastante y finalmente se aprobó una modalidad exactamente igual como se eligen los concejales. A través de voto personal, ordenado por lista, por pacto, por subpacto, y ahí cada uno va a ver de qué manera los pactos tienen la fuerza. Con las elecciones anteriores estamos juntando una presidencial, parlamentaria con consejeros regionales. Eso a mí me genera... ¿Tiene la ley que va a ser siempre así? Yo pensé que iba a ser transitorio. Va a ser siempre así, y yo te digo que era muy difícil sacarlo de otra manera.
La verdad que yo para creo que no que competan, esto por lo menos un periodo. Hay que ser realista. Esto simplificó la forma de que pudiéramos sacar la ley. Ya. Nosotros, la verdad es que yo por lo menos y la bancada de Renovación siempre tuvimos porque saliera esta ley. Yo peleé también porque Temuco y Padre Las Casas quedaran juntos en la Cámara de Diputados. No lo logré, pero igual voté favorablemente porque yo creo que es importante que esto salga y que de una vez por todas tengamos los consejeros regionales elegidos democráticamente, y ahí la gente realmente va a saber quiénes son, qué es lo que hacen, y van a empezar a demandarle, a tener demandas hacia ellos, digamos. Si uno tuviera que pensar quiénes son los que se benefician de esto, claramente es la ciudadanía. En segundo lugar son los parlamentarios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque siempre está en la atmósfera de la opinión pública el miedo que tenían los parlamentarios frente a posibles competidores. Luego como pregunta, ¿qué ocurre cuando yo tengo un momento eleccionario en donde, como decía el senador, está presidentes, parlamentarios y consejeros? ¿Qué va a ocurrir con la figura del consejero acá? A mí me da la impresión de que si uno mira la historia chilena, retoman cierto poder los parlamentarios frente a figuras subnacionales, porque me da la impresión a mí, y esto simplemente a modo de hipótesis, va a ocurrir que el candidato a consejero regional va a estar supeditado quizá a una cierta dinámica que también imponga al parlamentario de turno. Por lo tanto, pero ahí eso, uno Francisco, empieza... si me permite, ¿cuán diferente sería ahora? Porque sabemos que actualmente los consejeros, pese a ser electos por los concejales, tenían un vínculo en muchos casos con parlamentarios. Pero eran mucho más funcionarios fuerte, de parlamentarios. mucho más fuerte, porque los parlamentarios tienen un vínculo directo con los concejales. Y después, para formar el universo que elige a los cores, naturalmente dependía de la influencia que tenía el parlamentario, y con ese universo ahora es mucho más directo. Pero hoy había muchos casos en que eran funcionarios y parlamentarios. Usted tuvo en su momento a Hilario Gurilef, que era funcionario suyo, consejero regional, y así se repiten muchos casos. Y no es incompatible. Yo no he tenido, pero no es incompatible. ¿Va a continuar así desde la perspectiva? No, porque al recibir el voto como persona también tiene mucho más autonomía. Ahora es voto porque ciudadano. también van a haber carretas. Pero si está en un mismo momento eleccionario. Ahora, Está bien, pero son votos míos, no muy votos del otro. importante. Francisco, ahora es voto ciudadano directo, pero sin duda van a haber alianzas. Y van a haber alianzas en que tú haces una campaña con tu candidato consejero. Como el alcalde con los concejales. Con tu candidato parlamentario, con tu candidato a presidente. En fin, es un equipo, se muestra un programa, se muestra una apuesta regional. Pero más que la elección directa de los cores, a mí me hace fuerza el que debatamos qué importancia tiene el elegir a quién va a ser el intendente. Y eso sí que es gravitante para la región, porque si el intendente va a seguir siendo nombrado por el presidente de la República, poca fuerza tienen las regiones para negociar presupuestos, para negociar decisiones que deberían ser estrictamente regionales. Esta figura del jefe del gobierno regional no va a tener las competencias que hoy día tiene el intendente. Entonces, depende mucho de la nueva ley o paralela que va a ser, que vamos a entrar a debatir ahora, que tiene que ver con las competencias que le vamos a dar al CORE, y si el CORE va a elegir al gobierno regional, y si vamos a poder introducir modificaciones que permitan que el intendente o el jefe del gobierno regional pueda tener autoridad sobre los servicios. A ver, senador, para que no se nos pierda la gente en la casa y podamos entender lo que aquí ya se ha iniciado a discutir, que tiene que ver con el rol entonces del intendente o del jefe del gobierno regional, aclaremos que hoy día, y ahí me puede ayudar Francisco, el rol del intendente tiene dos pegas, ¿no? Uno es la de ejecutivo del gobierno regional y otra es la de intendente, como representante del presidente de la República en cada una de las regiones, y por eso ese nombramiento directo. ¿Cuánto de eso entonces podría cambiar hoy día en esta ley? ¿Se separan esas pegas y una de ellas las va a tener entonces el presidente de este nuevo consejo? No está resuelto por no ahora. está resuelto, a sabiendas que tenemos un sistema unitario, hipercentralizado. Yo creo que sería bueno entrar a mirar a nivel comparado buenas prácticas de lo que ocurrió en otras naciones donde han generado estos procesos. Sin duda, esto es avance. Sin duda, las políticas públicas son graduales. Estamos a mitad de camino. Efectivamente, si uno empieza a observar, falta, como dice el senador, esta segunda ley para finalmente tener claridad cuáles van a ser las atribuciones. La de transferencia de competencias. Pero hasta el momento, lo que tenemos, y eso con Diego siempre lo hemos conversado, el intendente termina finalmente siendo el representante del presidente en la región y no al revés. A ver, yo quiero decir algo. Nosotros cuando aprobamos la reforma constitucional hace ya más o menos 5 años, se aprobó que se iba a elegir un presidente del Consejo Regional, que no era la figura del intendente, sino que un presidente del Consejo Regional que iba a tener la potestad de hacer las tablas, de convocar a sesiones, tenía voto dirimente y una serie de cosas que están en el proyecto que tiene actualmente la Comisión de Gobierno del Senado.
que entró paralelo a este proyecto de elección de consejeros, que entró por la Cámara, y el de atribuciones entró por el Senado. Y la verdad que ese se ha demorado un poco más. Nosotros pensábamos que era bueno que llegara acá para saber qué atribuciones le íbamos a dar y después hacerlo elegible por la ciudadanía. Pero hay que partir por algo, yo creo que es importante. No, la fecha además se dio prioridad porque teníamos un vencimiento de plazo para la inscripción y normalmente, senador Tumo, usted sabe, el Senado analiza los proyectos más en profundidad, parece que se toma más tiempo. Más serios, además. Son más serios, probablemente puede ser por eso. Pero siempre tienen un poquito más tiempo se toman más tiempo para ver los proyectos. Entonces, bueno, sacamos el proyecto de elección y ahora vamos a ver cómo va a llegar del Senado este proyecto de traspaso de atribuciones a los consejos regionales y de cómo se va a elegir este presidente del Consejo Regional, que se va a elegir entre los CORES en primera instancia, y después, bueno, va a tener varias atribuciones que no son las del intendente, pero sí va a dirigir el Consejo y va a poder manejar y va a hacer un contrapeso con el intendente. Yo creo que, como dices tú, todo esto es gradual, no podemos pretender de inmediato tener el intendente elegido. Sería ideal, pero yo te digo que en el Senado y en la Cámara pero también es muy importante cómo se van a elegir a los candidatos. Porque yo en las incompatibilidades que colocaría para ser candidato a CORE debería ser aquella que, o la compatibilidad o la exigencia que tenga residencia en la región. Porque no va a llegar alguna figura nacional. Si tú traes a don Francisco, por ejemplo, va a tener una tremenda votación para ser consejero en la región y vive en Santiago. Después tendría que renunciar e irse, porque ¿qué va a hacer acá en la región? Claro, pero te digo en sentido figurado, que no podemos permitir que estos consejeros regionales no vivan en la región, no conozcan la región, no tengan la camiseta puesta en la región y no den garantía de que van a ser consejeros que van a estar siempre poniendo los intereses de la región por delante. Sería muy importante. Fíjate que yo tengo un proyecto para los diputados que pase eso, que tú sabes que los diputados actualmente tienen que tener residencia 2 años en la región. Sin embargo, eso se burla siempre. Y hay algunos partidos que son especialistas en burlarlo, ninguno de nuestros partidos, otros. Y la verdad es que el proyecto que envié yo era que tenía que estar inscrito en la región, en los registros electorales, 2 años antes. Con eso deberíamos exigirlo para todos los parlamentarios, senadores y pero para los senadores, tú sabes que lo cambiamos en la Constitución, lo cambió y yo voté en contra, pero lo cambiaron hace 5 años. Yo voté en contra. Aquí en la uña el tema. Yo voté en contra. Lo curioso es que hasta los senadores designados votaron por él. No, pero tú ves ahora en el debate de las circunscripciones senatoriales cómo hay partidos que están haciendo un diseño nacional donde mueven candidatos de un lado para otro sin tener ninguna vinculación con la región. Entonces yo no quiero que ocurra esto en los gobiernos regionales porque va a ser tremendamente contradictorio tener gobiernos regionales con personas que no son de la región. Es más difícil que ocurra. Yo sumaría un elemento importante que es el diagnóstico que tenemos con respecto a nuestra región y el diagnóstico que tenemos con respecto al gobierno regional. ¿Por qué lo digo? Porque si uno mira en clave nacional, nuestra región recibe más de lo que aporta por los procesos de equilibrios territoriales. Y por otro lado, ¿cuál es la evaluación que uno puede tener con respecto al gobierno regional? Siempre se plantea que el gobierno regional no gasta todo lo que deberá, no gasta todo el presupuesto que tiene, por lo tanto el gran reto también a los consejeros regionales es la eficacia política que denominaba en algún momento Carlos Mato, un caballero muy antiguo de la historia chilena, Francisco, que está asociado justamente a cómo esta nueva capacidad del consejero regional hace valer justamente aquello que debieran hacer en beneficio de la región. Pero mejoremos la apuesta. Yo le voy a, aprovechando que tiene aquí un diputado, presidente de comisión, un senador también, creo que está de presidente de más de alguna comisión. No, pero los candidatos de la Comisión de Previsión. Claro. Sí. La candidata a presidente, doña Michelle, ya se pronunció por los intendentes elegidos. Al frente, tengo entendido que tanto Alamán como Longueira también son partidarios, Meo también desde mucho antes. Bueno, tomemos en cuenta eso y en la ley que se está discutiendo pensemos al tiro un intendente elegido, no pensemos que podemos tener que arreglar. Es posible que eso, en la discusión que esté en el Senado y en la Cámara de Diputados, vamos viendo cómo hacer y no va a estar de nuevo aquí el presidente. Pues yo ya me imagino un presidente en la figura que estaba planteando Germán, un presidente del Consejo elegido por los pares, con alta votación, porque obviamente siempre es lo que, de alguna forma, la tendencia ganadora, frente a un intendente que no es elegido. Bueno, eso va a empezar a presionar a que claro, finalmente tengamos que podemos adelantar para que no se produzcan estos... Bueno, pero es que quizás en las competencias que nosotros entreguemos sean competencias que hagan equilibrio.
entre lo que le vamos a entregar al jefe del gobierno regional, que lo tiene, le contiene el proyecto, ¿no es cierto? Si es que no podemos colocar que el intendente va a ser nombrado, elegido en la región. Y esas competencias son las que van a definir si el intendente va a tener la capacidad de dirigir los servicios, porque los servicios se dirigen en Santiago. Y desde Santiago. Entonces, cuando tú le entregas recursos a una región y al intendente no le das capacidad de intervenir con capacidad fiscalizadora en qué es lo que están haciendo los servicios, porque, te digo, son tan independientes los servicios que no le dan mucha pelota a los intendentes, hacen lo que quieren. Tú tenías un programa que cumplir, no lo puedes cumplir porque los servicios están dirigidos desde Santiago para cumplir sus programas sectoriales. Entonces, habría que definir también en esas competencias de qué manera las autoridades regionales tienen influencia y dirección o capacidad de poder dirigir los servicios que representan a los ministerios que tienen un diseño portaliano. El diseño portaliano es que todo se hace de Santiago y todo el país es igual, es lo mismo. Eso tiene que ver mucho con la ley de Araucanía, que estamos en espera de que el gobierno recoja nuestras ideas. Estamos en espera también de los aportes que están haciendo distintas instituciones para de aquí a noviembre o septiembre poder conocer un proyecto del Ejecutivo y poder hacer un debate. Y esta región va a tener una tremenda potencialidad, porque tú decías algo muy cierto. La región recibe más de lo que produce, pero queremos producir más. Y para producir más necesitamos una ley especial que dé cuenta de las dificultades que esta región tiene para enfrentar la competencia con otras regiones que nos llevan 70 años anticipados. Yo quería agregar que el proyecto que está en el Senado actualmente, donde se habla del presidente del Consejo Regional y de todo esto, bueno, habla también de la transferencia de competencias, que el gobierno regional va a poder pedirle al Ejecutivo que se le transfieran competencias. Puede ser vía el intendente o directamente al Ejecutivo. Y ahí el gobierno va a tener que definir, bueno, este es el primer paso, ¿no? Sería ideal que pudiéramos pedir transferencias y transferir automáticamente con una serie de parámetros que se midiera. Pero el gobierno va a decidir si se transfieren esas competencias o no. Y son en varios ámbitos. Y como decía el senador Tuma, podemos avanzar más allá, o sea, cuáles son los ámbitos en que se pueden transferir competencias. Si le damos una posibilidad de que sean muchas, la verdad que podemos avanzar bastante más. Lo que pasa es que los parlamentarios estamos muy limitados en esta legislación para presentar indicación de todo aquello que no es materia de facultades de los organismos del Estado. Claro. Entonces, si no hay voluntad del Ejecutivo de poner ellos la indicación de que se van a transferir competencias que hoy día son exclusivas del Ejecutivo y que son exclusivas de los ministerios y los servicios, entonces va a salir una ley bastante difícil de ejecutar. Fíjate, aquí yo tengo algunas transferencias. Aquí hay algunas transferencias. Mira, ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos, medio ambiente, obra de infraestructura, equipamiento regional, transporte, desarrollo rural, fomento de actividades productivas, turismo, hay varios. Podemos a lo mejor agregar más. Yo creo incluso que podemos pedir hasta servicios. ¿Por qué el servicio tiene que depender de Santiago? Está considerado también, si se aprueba como está el proyecto, podría generarse un servicio solo en una región. Sí, también. Y eso el proyecto tiene considerado que se pueden desarrollar servicios en una región. Hay un consejo regional potente, choro, que empieza a pedir las cosas. Bueno, pero avanzando, el INDAP, que los ministros vayan reduciendo su poder. El INDAP podremos regionalizarlo. Claro. Podremos regionalizar el servicio de salud, ¿no es cierto?, para los efectos de dar cuenta de las realidades que aquí se podrán crear servicios públicos regionales, por ejemplo. Bueno, veamos. ¿Pero quién los va a crear? Si no es con la autorización y el presupuesto del Ejecutivo. No, eso es así. Sin duda. No tenemos iniciativa, ni en la región, ni en los parlamentarios del Parlamento. Pero el gobierno regional lo puede pedir, y si se lo dan, bueno, obviamente eso va a depender del Ejecutivo. Germán, ¿cuántas veces los parlamentarios, a todos los gobiernos anteriores y a este gobierno, hemos pedido cosas, pero es música celestial nomás? Bueno, a mí me gustaría avanzar bastante más, pero yo creo que se ha avanzado mucho. Pero imagínense usted, un consejo regional con buenos votos y buenos consejeros regionales planteando esto, es muy difícil que cualquier gobierno se oponga y se vaya facilitando. Mira, yo tengo la experiencia de haber sido varios años parlamentario, y aunque todos los parlamentarios pidamos lo mismo, el gobierno, si no quiere, no lo va. Y normalmente los gobiernos no ceden a entregar facultades que ellos controlen y que ellos tienen. Ni menos, ni presupuestos tampoco. Eso es difícil, por eso ha costado tanto. Por eso es tan importante en la ley establecer cuáles van a ser las competencias de estos consejeros regionales. Vamos con Francisco y la pausa. A las competencias, se han hecho diagnósticos cuáles son la realidad de los gobiernos regionales, y siempre aparece como déficit de los gobiernos regionales el capital humano disponible. Lo planteo porque se han hecho estudios en la región en donde el capital humano más calificado finalmente termina yéndose a Santiago. Entonces, cuando pensamos atribuciones de nuevos servicios o del mismo gobierno regional,
¿cómo hacemos nosotros para retener el capital humano calificado para que finalmente termine trabajando en el gobierno regional? Quizás no tiene que ver con el gobierno regional, pero sí con los gobiernos locales. El 25% de las dotaciones de los gobiernos locales son profesionales. No estoy desmereciendo la labor ni del técnico, de la persona que no tenga nivel de profesionalización, pero nuevamente, si estamos pidiendo más atribuciones, ¿qué ocurre con aquellas personas que finalmente van a tener que hacer la labor de construir los procesos de planificación, de diseñar políticas regionales? Por lo tanto, nuevamente, si uno empieza a mirar esta reforma, es como una pequeña válvula asociada a un sistema más general, en donde, nuevamente, el elemento principal que se asocia tanto a consejeros como a los funcionarios, cuáles van a ser sus competencias, cuáles van a ser su desarrollo profesional finalmente. Uno de los argumentos que quiere justificar el centralismo para no otorgar facultades a las regiones es la desconfianza si tenemos capacidad o no tenemos capacidad. Entonces, como un huevo o la gallina, ¿qué es lo que es primero? Yo creo que aquí hay capacidades suficientes para hacer gobiernos regionales, pero estupendos, pero de sobra. Pero por una parte no quieren entregar facultades y por otra parte nos justifican diciendo, mire, ustedes no confiamos que ustedes lo van a hacer bien o van a tener capacidad. La música nos anuncia pausa. Señores, nos vamos a los comerciales. Nos separamos por un instante. Ustedes no se vayan de nuestra sintonía porque estamos en pleno análisis y debate de este tema, de esta nueva ley que ha sido aprobada recién esta semana en el Parlamento y que está pronto a convertirse en ley de la República. Pausa comercial y continuamos en Pulso. No se vayan. De regreso en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Elección directa de consejeros regionales. Descentralización y profundización de la democracia o solo maquillaje democrático es el tema de hoy y que estamos discutiendo, analizando, debatiendo con los invitados, el diputado Germán Becker, el senador Eugenio Tuma, también el cientista político Francisco Vega y el secretario ejecutivo de los federales, don Diego Benavente, que han estado desarrollando este tema durante el primer bloque. Antes de retomar el tema, yo los quiero invitar a que vayamos a revisar una encuesta rápida que hicimos en la calle para saber cuán informados está hoy día la gente de a pie, ese ciudadano de a pie, que es un concepto que se está usando tanto últimamente, de quiénes son los consejeros regionales o qué hacen, cuál es su rol hoy en la región. Imagínense lo que viene. Vamos a ver lo que nos respondieron. Los que aprueban los proyectos. Ni idea. ¿Por qué crees que la gente no sabe esto? No sé, porque no se ha difundido bien la información, a lo mejor. Los consejeros. No. ¿Los consejeros regionales? ¿Por qué crees que la gente no sabe de esta? Supongo que hay poca difusión por los medios. En realidad uno anda preocupado de otras cosas. No tengo idea en realidad qué rol cumplen. Sé que hay un consejo y todo, pero que eran designados, pero ahora van a ser con votación popular. No sé quién asesoran, qué es lo que hacen, que hay poca información al respecto. No, porque a lo mejor la juventud como nosotros no está interesada en eso, ¿no? Muy poco, hermano. Uno sabe que existe el CORE, pero más allá de la función que cumple, no, realmente no. Ya, pues ahí teníamos opiniones. Diego llevaba la cuenta. Pocos sabían lo que es el rol del consejero regional, ¿no? Muy pocos, pero porque no existe la función legitimada en la ciudadanía con los votos, que es la única forma que la democracia reconoce. Por lo tanto, a futuro lo más probable es que al paso de un año y con esta ley y sobre todo en una elección tan importante, va a ser el aterrizaje a la región de las campañas presidenciales. Yo creo que va a haber novedades incluso dentro de los planteamientos de los presidenciales y de los candidatos parlamentarios de cómo jugarse y vincularse más con el territorio. Francisco, cuando veíamos las declaraciones se comentaba también es posible de no haber salido la ley, no pasaba mucho, porque si ni siquiera saben qué son los consejeros regionales. Yo creo que eso nos demuestra un poco la realidad de lo que está ocurriendo con el sistema político chileno. Comparto con lo que dice Diego con respecto a que ningún presidenciable va a estar en contra de algo políticamente tan correcto como podría ser la elección de los intendentes. Pero yo creo que es importante avanzar en otros puntos del sistema político, y perdón que sea tan reiterativo. Necesitamos otra forma de entender los partidos, por ejemplo, que exista la posibilidad de que existan partidos regionales. Digo porque eso empieza a ser el canalizador de ciertas demandas locales. Por último, también genera algún tipo de gatillar algún tipo de demanda en la ciudadanía, pero también estamos siempre, fundamentalmente dado nuestra condición de nación, de qué ocurre con la posibilidad de financiar propaganda.
hoy por hoy, si es que no hay conocimiento de lo que ocurre con los consejeros regionales, es porque no existen las condiciones para que pueda existir, no sé, financiamiento público de campaña, financiamiento público de los partidos, posibilidades de gobierno de partidos regionales, de tal manera que uno pueda tener como horizonte sistemas políticos regionales, porque lo que hemos estado hablando hasta el momento nosotros acá es básicamente estructura político-institucional de las regiones. Otra cosa es cómo vamos generando, nuevamente, como ocurre en otros países, no sé, siempre se pone el caso del norte de Italia, sistemas políticos regionales en la cual exista alta militancia, exista movimiento social, que puedan ir justamente generando demanda a estas nuevas estructuras. Nuevamente, es positivo lo que uno ve, pero necesitamos también generar otros cambios. A propósito de la urgencia que tenía esta ley de que finalmente se elijan por voto directo los consejeros regionales, ¿qué va a pasar con que no se apruebe rápido esta ley de transferencia? Porque me imagino es muy necesaria incluso para quienes hoy día deben estar pensando en ser candidatos a consejero regional. Por ejemplo, ¿qué exigencias se van a fijar? ¿O está determinado en la ley anterior el que si se van a tener una dedicación exclusiva al cargo, van a poder tener otro trabajo? Hoy día los consejeros regionales son funcionarios municipales, tienen muchos otros roles, ¿no? Exactamente, yo creo que tenemos que apurar mucho la ley. Yo creo que ahí el senador Tuma tiene mucho que ver, porque él está en el Senado donde está actualmente esa ley de transferencia de competencia. Obviamente los candidatos van a querer saber cuáles van a ser sus competencias, para qué van a estar, si van a tener más atribuciones o no, cuál va a ser la dieta también, probablemente algunos van a estar interesados en saber para ver si pueden tener solamente ese trabajo o cuáles van a ser las incompatibilidades con otro tipo de trabajo. Entonces, la verdad que yo creo que es muy importante que esta ley salga, ojalá antes que se inscriban los candidatos, para ver cuáles van a ser las personas disponibles a ser candidatos. No se refiere a ello, no se refiere a las competencias. Este proyecto que aprobamos no se refiere a las competencias. No, el que aprobamos no. El que están discutiendo, ¿qué dice respecto, por ejemplo, a la dedicación exclusiva en el cargo? El proyecto plantea que no tienen dedicación exclusiva. El proyecto plantea que van a tener algunas incompatibilidades desde el punto de vista de ser autoridades regionales o incompatibilidades con la calidad de parlamentario, con la calidad de otros cargos públicos. Pero básicamente yo diría que ese proyecto hay que modificarlo entero para hacer un debate, no solamente un debate en el Parlamento, sino que un debate en las regiones, un debate en las regiones con los ciudadanos, aprovechando esta campaña parlamentaria. Es cierto que la necesitamos con urgencia, pero la necesitamos para que esté operando cuando vayan a asumir antes del 11 de marzo esté vigente. Entonces, es cierto que lo necesitamos con urgencia, pero también... a ciega a los candidatos, senador. Si no se sabe antes la ley, alguien va a ser candidato a consejero regional sin tener pero cuáles van a ser las transferencias de facultades. Con las actuales condiciones, ya saben en qué condiciones tienen para inscribirse. Lo que no estaba precisado es el monto de la dieta. Pero ese debate seguramente se va a apurar. No todo el proyecto es necesario, pero en mi opinión hay que avanzar en hacer conciencia a los ciudadanos con lo que tú decías respecto de a qué vienen estas nuevas autoridades, a qué vienen. Y yo creo que la ausencia del Estado en materia de educación cívica es vital. Este resultado de los entrevistados que dicen, mira, desconocer el tema, es precisamente porque aquí durante muchos años ha habido una ausencia desde el colegio y desde la opinión pública, sin información respecto de qué es lo que son y qué es lo que hacen cada una de las autoridades y cuál es la función de un alcalde, de un concejal, de un consejero, de un diputado, un senador, el presidente, los intendentes. La gente está confundida, no lo sabe. Entonces, ese es un tema que hay que abordar desde el punto de vista de responsabilidad del Estado. Y lo otro es que, ¿qué significado puede tener para los ciudadanos de la región que tengamos gobiernos regionales empoderados? Tiene que ver con su realidad de cotidiana. Por ejemplo, en materia de salud. Si usted dice, mira, vamos a reclamar porque no existen en el hospital suficientes médicos de tal o cual especialidad, en las regiones, en las comunas, en los hospitales locales. Eso lo vamos a tener que ver si tenemos facultades a nivel regional y cómo lo resolvemos ante esa autoridad. ¿Cómo resolvemos el tema de educación? Si hoy día en la Universidad del Mar, los alumnos de la Universidad del Mar iban a la Ceremi decía, yo no tengo facultades, vamos a preguntar a Santiago. Y todo se va a consultar a Santiago. Si mañana se pero quiere... Eso no tenía ni facultades ni ministerio, entonces no, claro, eso era un tema mayor, digamos. Pero el ministerio tenía algunas facultades en Santiago, como por ejemplo bienes nacionales, o como por ejemplo que la Armada tenga que dar la autorización de una concesión acuícola aquí en Puerto Saavedra o en Queble.
y tiene que ir a Santiago, a la Armada, a la subsecretaría, y pasan años que no se resuelven. Si en la medida, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, que vamos a tener autoridades, si es que están empoderadas, para resolver los temas aquí y dar cuenta de las realidades regionales acá. Hay otra patita que me voy a aprovechar del comentario de Francisco respecto a otra ley o una modificación a la ley de partidos políticos o reformas políticas que está viendo el ministro Larroulé también. Me gustaría saber la opinión de ustedes también en este sentido, de jugarnos por partidos que se puedan constituir en regiones individuales y no tengamos estas camisas de fuerza de las 100 firmas que hay que constituir en el servicio electoral en Santiago. Creo que viene más fácil ahora para hacer los registros civiles y todo, pero generar realmente espacios de participación organizada, aprovechar esa reforma de leyes para que se puedan generar estos juegos políticos suma positiva, digamos, y que podamos hacerlo. Y lo otro tema, el tema que lo planteaba antes, el tema de la relación intendente-presidente, que también vayamos forzando a que las cosas sucedan y no estemos 20 años o 30 años como estuvimos esperando con los consejeros regionales. Yo creo que con la elección de los consejeros regionales van a quedar mucho más empoderados, van a quedar con un sustento de voto, va a ser gente que va a poder hablar con cierta autoridad. Y en ese sentido me parece que es muy importante. Esto va a llevarnos finalmente que van a tener que tener más atribuciones, va a ser un proceso que yo creo que ya partió. Y a partir de esto finalmente vamos a tener que elegir al intendente porque no va a dar para más el tema. Entonces yo creo que lo importante de esta ley, si bien en sí misma a lo mejor no tiene una connotación tan importante, va a ser que abrimos la puerta ya a empezar con la reforma a todo el sistema de gobierno regional. Y yo creo que de aquí a algunos años ya vamos a tener intendente elegido y vamos a seguir avanzando en cada vez más atribuciones y más. Incluso viendo el espectáculo lamentable que se está viendo en la región vecina, los ríos, los lagos, de estos candidatos afuerinos que yo le llamo candidatos AAA. Afuerino ha llegado y ha pitutado. Y no porque tengan energía, que la tienen. Y se lo imponen. Cuando ya haya regiones empoderadas, es muy difícil que partidos impongan candidatos. Bueno, ojalá que la gente no vote por ellos. Nosotros aprobamos en el Congreso una ley de primaria para resolver esas situaciones de que sean los ciudadanos los que participen en la nominación de los candidatos. Y cuando no se usa la ley de primaria tenemos las dificultades que se ven hoy día. Bueno, el único partido que usó ley de primaria fuimos nosotros, el Renovación Nacional. Yo quiero felicitarlo, yo quiero felicitarlo, pero también, Germán, ustedes solamente contaban o necesitaban contar con la autorización solo de un partido. Acá en la oposición, yo entiendo acá en la oposición cada partido necesita 6 autorizaciones, y si a alguno no le gusta la forma en que está conformado el pacto en algún distrito de los 60 del país, entonces se cayó todo. Eso fue lo que ocurrió. No hubo capacidad de los partidos de alienarse en torno a un programa. No llegamos a acuerdo en torno a un programa de distribución de candidatos, es decir, de distribución de primaria. Nosotros hubiésemos querido que hubiera en primaria en todos los distritos de Chile. Donde y ahí me consta que el PPD y Pepe Auta ahí tuvo mucho que ver, sí quería primaria en todos los distritos y se la jugó por eso, y se la jugó también porque entre dos partidos pudieran elegir un cupo, que finalmente la ley no quedó así, que me parecía muy interesante. Por ejemplo, el PPD y el PS postular por un cupo en la primaria, y me parecía una buena idea, pero no quedó así. Y ahora va a tener que ser otro conglomerado o por todos los cupos o un partido político por un cupo. Ya, pero no se me desordenen porque se me fueron para otro tema. Pero básicamente para terminar esto, el origen de los conflictos que hubo con la primaria tiene que ver con que tenemos sistema binominal. Si no tuviéramos sistema binominal, no tendríamos necesidad de tener primaria. Entonces, ese es el corazón. Ese es otro tema que vamos a tener que seguir trabajando. Antiguamente, yo, los más viejos, yo voté el 72, ¿cuál fue la de regidores, la última? Bueno, 73 fue. 73, voté el 73. Fue la de, de 18 la de años, diputados el año 73. Tenía un poquito más de 18 años y voté. Y en esa época, cuando estaba la escoba en Chile y todo el tema, nos contentábamos con un banco central autónomo para que las platas estuvieran un poquito cautelar y con una segunda vuelta. ¿Cuál es el sistema electoral que hoy en día corregimos? El binominal. Porque no hay acuerdo en los partidos. Uno ve que uno proporcional corregido, uninominal, dicen otro. ¿Cuál, a juicio de ustedes, sería lo más correcto para cambiar el binominal? Mira, nos fuimos para otro tema. No, pero es que tiene que ver porque estamos en el paréntesis. Entre dos seguramente vamos a tener 3 opiniones, pero lo que en esa materia yo digo que
Otros países han resuelto de buena manera. El único país del mundo que tiene un sistema binominal donde el 33% del electorado vale igual que el 66% es Chile. Y eso hay que corregirlo. ¿Cómo corregirlo? Hay diversas formas de corregirlo, pero esa injusticia de someter a los ciudadanos, a ningunear a los ciudadanos que han votado por sus candidatos y no están representados de la misma manera que han resultado la noche de la elección, no están representados en el Congreso. Hay permanente empate. Y cuando hay empate, lo que hay son proyectos híbridos que tienen que ver terminan siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo, acuerdos por acuerdos. Se resuelve de una manera muy sencilla. En otros países, cuando se hacen elecciones, no solamente se vota por personas, se hacen plebiscitos. Perfectamente, ya que estamos en esta dinámica de la importancia del ciudadano, planteemos urnas en donde se voten ciertas cosas puntuales asociadas a el sistema electoral, a la elección o no del intendente. José Antonio Gómez está planteando porque quizás no podemos una cuarta urna. Yo me quería meter en la constituyente porque eso es otro tema. A lo mejor voy a decir algo súper impopular, pero la verdad es que también hay mucha desinformación en cuanto a los sistemas electorales. Si tú le preguntas a una persona, y lo hicimos la encuesta nosotros, en el Instituto Libertad, le preguntábamos que si le gustaba o no el sistema binominal, y el 60% dijo que no le gustaba el sistema binominal, pero después cuando le preguntábamos a ese 60% qué es el sistema binominal, no sabía lo que era. ¿Y para qué elección se usa el sistema binominal? Y decía para todas las elecciones en Chile, cuando el sistema binominal se usa solamente para los parlamentarios, para que quede claro para la gente, los alcaldes un sistema mayoritario, los presidentes mayoritarios con segunda vuelta y los concejales un sistema proporcional normal. Entonces la verdad es que acá se usa solo para los parlamentarios. Y eso de que el 33 vale lo mismo que el 66, vale cero, el 33 vale, o sea que... El 33 vale por uno y el 66 vale por otro. Entonces, pero cuando es el 34, o cuando el 32 vale por 0 y el 67 vale por 2. Entonces, yo hice un estudio, y seguramente tú también lo has hecho, en que toma los dos grandes bloques que hay en el país, que ha habido desde que volvimos a la democracia, la cantidad de diputados que se han elegido y la cantidad de votos que eligió cada bloque, y la diferencia es de 5 diputados. O sea, es más proporcional entre los grandes bloques que el sistema proporcional. Dentro del mismo sistema político hay grados de proporcionalidad. Yo lo que digo, por eso el problema es cuando uno observa la encuesta. A mí lo que me preocupa es los bloques, los pequeños partidos que no quedan representados. Esos son excluyentes. Los dos grandes pero no los bloques del 66, ahí no hay problema porque los grandes números al final se da perfecta la proporcionalidad. Los dos grandes bloques se formaron porque está forzado el sistema binominal que los tiene forzado para ellos. Y ahí ya entramos en otra discusión. ¿Será malo que hayan dos grandes bloques? ¿Será bueno para el país? ¿Cómo nos ha ido? Bueno, y esa discusión la tendríamos que hacer en un nuevo pulso regional, que los vamos a invitar también cuando hablemos sistema binominal, porque ahí cumplimos con los 5 minutos del paréntesis que hicimos. Yo les quiero traer de vuelta al redil, porque estamos hablando de consejeros regionales. Yo les quiero plantear lo siguiente. Hay cierto temor que he sentido luego que se aprobó la ley sobre todo, y que tiene que ver con que hoy los consejeros regionales votan proyecto a proyecto, incluso pueden sustituir cierto proyecto. Y eso se cree podría perderse si es que no hay absoluta claridad con esta ley de transferencias. ¿Cómo seguiría operando en la práctica con estos nuevos consejeros regionales que van a ser elegidos por voto directo? Bueno, la nueva filosofía del nuevo consejo regional es mirar la región desde arriba y aprobar planes macro de desarrollo. Y yo creo que eso va a elevar la capacidad de desarrollo de un consejo regional que permita que la región planifique, que la región diga, mira, aquí tenemos comunas que tienen cierta vocación y hay que establecer recursos para que esa vocación pueda ser plenamente desarrollada. Porque hasta ahora lo que hemos tenido es que el Consejo vota proyecto a proyecto sin un plan de desarrollo regional. Esta cosa de que tenemos plan de Araucanía no es cierto. No hay planificación. El Consejo Regional no sabe que nunca ha planificado la región. Y lo que habría lo que va a incentivar ahora, si los consejeros no votan proyecto a proyecto y votan plan regional, es que se haga el plan, y que se haga el plan regional. Y vamos a anotar ahí cuáles son los déficits. Y los déficits son los que van a presionar la negociación con el Ejecutivo, o con el Intendente, o con el jefe del gobierno regional, con el gobierno central, para que esas competencias nos puedan ser trasladadas y poder resolver.
esos impedimentos que cada región tiene, y nosotros tenemos una particularidad que tiene que ver con la falta de caminos. Esta es la región que tiene más kilómetros de camino, no tiene los mismos recursos, tiene que ver con la falta de riego, tiene que ver con una comunidad tan diversa. Para recoger esa diferencia, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno regional ha actuado proyecto a proyecto, con una proyectitis, y aprueban un proyecto porque se hicieron amigos, porque vieron una necesidad puntual. Porque es necesario particularmente, pero a lo mejor si tú ves que hay una proyección de región hacia dónde vamos, bueno, hay que aprobar proyectos que tengan relación con ese plan de la región. Ahora, yo voy a defender un poquito el plan de Araucanía, por lo menos nos ha dado hartos recursos, porque el FNDR está prácticamente en 100.000 millones. Pero Germán, todas las regiones han duplicado sus recursos y no tienen plan de Araucanía. Lo que te quiero demostrar es que no nos hemos reunido como región para planificar la región. Sí, eso no. Las regiones han aumentado bastante menos las otras regiones que nosotros en los recursos. Pero eso lo podríamos analizar en otra educación oportunidad. se dijo, mira, esto es plan de Araucanía, 10.000 millones de pesos para esta región, y en Arica le dieron 15.000 millones de pesos. Bueno, puede que alguna región puntualmente haya conseguido algunos recursos adicionales. Pero yo te quiero decir que los recursos no solamente garantizan un plan, la existencia de un plan. Hay que hacer un plan para Yo lo que quiero resolver decir es que el gobierno regional no puede seguir entregando recursos a diestra y siniestra de acuerdo a un proyecto, porque llegó un proyecto, porque estaba RS y porque era una necesidad puntual. Tiene que haber un plan, tiene que haber un proyecto de región, tiene que haber una visión de región. Y en ese sentido yo siempre he estado en desacuerdo con que se entreguen recursos a los municipios. Muchas veces se le entregan a los municipios, pero para comprar una ambulancia, para hacer un techo de una escuela. No, si se lo puede entregar, pero de acuerdo al plan. Pero por supuesto, pero tiene que ver con el desarrollo de la región. Ese plan con consejeros regionales elegidos, obviamente se puede claro. Entonces, otra ventaja, Diego Francisco, nos mejoramos de la proyectitis con esto, porque quienes aprobaban esos proyectos de alguna manera respondían también a quienes los eligieron, que eran los concejales. Los concejales también hacían lobby con los consejeros regionales para que le apoyaran el proyecto a esa comuna. ¿Hay consenso en las fuerzas políticas de eliminar la proyectitis, ir a los programas y grandes líneas? ¿O hay algunos que defienden? No, yo defiendo el que la región tenga capacidad de planificar. Claro. Y sean los municipios los que en definitiva hagan los proyectitis, porque son los territorios más pequeños los que van a estar pendientes de cuáles son los proyectos que requieren. Pero yo creo que para planificar, volvemos nuevamente a la elección de los consejeros, está el tema de que ojalá exista una mayor pluralismo de posiciones a la hora de determinar quiénes son estos consejeros, o sea, que puedan ser representativos tanto a nivel territorial, pero también a nivel de condiciones étnicas. Aquí se nos olvida que también estamos en un contexto particular de la Araucanía y todo lo que significa el pueblo mapuche, pero por otro lado sería interesante también cómo generamos staff de apoyo. Yo creo que efectivamente la proyectitis se acaba cuando tenemos una lógica regional de planificar, pero también cuando tenemos cuerpos técnicos que apoyen. No estoy hablando de los servicios técnicos, de los servicios públicos, ni de la seremía, sino que staff de apoyo. Y ahí yo creo que también va a pasar que paulatinamente la participación de actores relevantes en la región, en esta región que somos privilegiados de tener las universidades que tenemos, perfectamente vamos a recurrir a esos centros de estudio, a las universidades y a una serie de instituciones y organizaciones que pueden apoyar muchísimo la confección del plan y la ejecución del plan. Y por eso creo que es muy positivo, pero en definitiva este es un paso importante. Este es un paso muy importante, pero tenemos muchas tareas más que hacer para descentralizar y para ayudar a que esta región pueda cumplir con las esperanzas, las expectativas que tiene la ciudadanía de que tengamos una región con más capacidad, con más desarrollo y más oportunidades. Vamos a tener realmente una oportunidad única de partir una innovación que en política chilena, no tengo memoria, las asambleas provinciales quedaron en la Constitución del 25, nunca se implementaron. Aquí vamos a poder elegir consejeros regionales, cosa que no se ha hecho en ninguna parte de la historia chilena. Y eso es muy potente y eso hay que ponerlo en acción y va a depender de cada región, y la región más chora va a conseguir más cosas. Más transferencias. ¿Vale? Bueno, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Flores, señaló que estas dos reformas tienen como objetivo principal empoderar y democratizar a los gobiernos regionales, consiguiendo así la tan anhelada descentralización de nuestro país. Parece que hay consenso entre nuestros invitados que sí es un avance, aunque la descentralización queda todavía pendiente el tema de los que van a seguir luchando los federales, me imagino. Sí, de todas maneras. Sin el intendente elegido, las regiones pasan a ser
un terreno... Sí, pero vamos a tener el presidente del Consejo. El primer paso, sí, no, Diego, tú sabes que siempre te digo, vamos paso a paso para poder avanzar, porque si pedimos todo, al final no llegamos a nada. Estoy de acuerdo, pero imaginemos que esta es una sesión del Consejo Regional elegido. Tenemos al intendente y tenemos al presidente del Consejo. No, lo va a elegir el presidente del Consejo. El intendente no va a tener derecho a voto. Va a tener voto dirimente, además. O sea, tiene algunas atribuciones. Sí, y le podemos dar a lo mejor más, o ir avanzando. A la hora de definir con qué recursos, a la hora de definir con qué programas van a trabajar los servicios centralizados, o los servicios, concretamente INDAP, por ejemplo, o el Servio, va a acoger las instrucciones que haga el jefe del gobierno regional o el del intendente o el del ministro. Es el punto. Van a acoger el cumplimiento del plan regional. Yo creo que al principio, si hacemos planes regionales buenos, vamos a pedir transferencias de atribuciones y probablemente vamos a lograr tener un consejo regional con mucho más potente. Tenemos la oportunidad y el convencimiento de ustedes. Tratemos de que la ley que viene, pongámosle vamos a avanzar, por loya. Vamos a hacer lo más que se pueda. Vamos a avanzar si lo más que se pueda, Diego, no te quepa ninguna duda. Pero ya abrimos la puerta y ya esto ya es irreversible. Ahora que no sea rotatorio, porque si no vamos a volver para atrás. No, ahora ya es una puerta normal. Lo más importante, en mi opinión, lo más importante, además de las competencias, es que en un momento determinado, efectivamente, la autoridad regional sea elegida, el intendente sea elegido. Y eso va a cambiar absolutamente. Yo creo que en eso también hay un trabajo importante que tienen que hacer los federales, que tenemos que hacer todos, de comprometer a los candidatos presidenciales a que firmen eso. Aunque hay malas experiencias, porque, ¿te acuerdas? Ricardo Lagos firmó este proyecto de elección de CORE. Bachelet también la firmó. La talla que le echamos a Enrique Pompeo, yo digo, Enrique, para la próxima pide una boleta de garantía. Claro. Yo te voy a decir que se molestaron conmigo los senadores, incluso de mi coalición, cuando yo vi esta prórroga que le daban a los actuales CORE y no resolvíamos el tema de este proyecto. Yo dije, mira, esto me parece, y me sancionaron en la Cámara por el verbo que dije, era truchar. Era un proyecto trucho, en definitiva. Entonces, ¿cómo es que yo no creo en este proyecto? Si ustedes están dándole dicen transitoriamente más periodos o facultades que reelegimos, alargamos el periodo de las actuales autoridades así y ante sí, sin elecciones, y no resolvemos el tema de fondo que es elegir a la autoridad regional. Yo no confío en que este Congreso va a aprobar. Finalmente no era trucho. Puedo decir que me equivoqué, me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Sabes qué? Quiero decirte una cosa, Diego, antes de que se me olvide. Mira, yo creo que yo lo pensé mucho, lo estudiamos mucho, que era mejor elegirlo junto con los alcaldes y concejales o junto a los parlamentarios y el presidente. Y la verdad que finalmente yo creo que más allá del tema de que puede ser conveniente para los parlamentarios, también hay otro tema. Cuando hay candidatos a alcaldes, a concejales, que en Temuco habían 30 y tantos candidatos a concejales, van a haber 40 candidatos a consejeros. O sea, la verdad que ahí sí que la gente no iba a entender nada quién era quién, y entre un consejero y un concejal no iban a saber la diferencia. Ahora por lo menos el consejero va a ir con parlamentarios que son muchos menos candidatos. Yo creo que en eso por lo menos va a haber más visibilidad para los consejeros. También, yo creo que además que lo visibiliza más y desde el punto de vista de la mirada tiene que ser una mirada más parecida a lo de los parlamentarios que a la de los concejales. Además, el periodo que están normalmente era un periodo que tenía que ver... Ahora, una consulta para la farándula política. En algún momento en el Senado se paró y se dijo que el senador Frey había puesto... ¿Qué hubo ahí en ese intento? Que todos pensamos que se iba para atrás. No, básicamente Frey observaba que este proyecto tenía déficit desde el punto de vista de cómo se distribuían los territorios. Ya. Porque ahí tenemos un conflicto en la región que representa Frey, que es una nueva circunscripción senatorial, y ahí había una forma de distribuir que lo había hecho un poquito al ojo el Ejecutivo. Algunos le dábamos la interpretación de que lo había hecho con algún sentido político. Frey también le dio esa interpretación y dijo, no, yo no apruebo. ¿Qué pasó finalmente? Finalmente llegaron a un acuerdo, se modificaron el modo de distribuir los distritos regionales. Y Temuco fue el que también se modificó, porque Temuco estaba siendo parte de lo que era Cautín Norte, Lautaro, con 5 comunas del norte más Temuco. Y queda separado con Padre Las Casas. Cosa que yo ¿Quién defendía ese anterior
en el caso de Era el Ejecutivo. Pero si hubo diferencia en el Senado es porque... Yo lo planteé en la Cámara y no tuve eco, y en el Senado se lo... No, en el Senado precisamente por el freno que puso Frey el proyecto, y algunos senadores que dijimos, mire, nosotros no votamos este proyecto, sino modificamos los distritos, acogieron las modificaciones y, como te digo, también estaban acogiendo lo que habíamos planteado, decir, mire, póngate poco para las casas y deje un distrito de las 5 comunas norte. Es más lógico. Pero era muy poco el electorado y era... ¿Sabes lo que pasa? Que aquí había una lógica, había un estándar. Las regiones eran por provincia, se eligen los consejeros regionales. Entonces, la provincia que tiene más de 500.000 habitantes se dividía en dos. Y la provincia que tenía más de 1.500.000 se dividía en 3 o algo así. Por eso seguramente no se podía hacer eso, porque había que tener una norma para hacerlo en todo el país. La provincia que se dividía, la provincia que tenía más de 700, tenía que dividirlo en 3. Puede ser, yo no me acuerdo exactamente los números, pero Cautín no alcanzaba para dividirse en 3. A lo mejor no tienen, pero Isle Pascua, ponte, que siempre son tan chiquititos, son como quedó con algún... ¿En una provincia de Isle Pascua? Sí, porque queda con dos consejeros regionales. Dos consejeros. Señores, bueno, tenemos que pensar en procesos más bien de autonomía de esos territorios particulares. O sea, eso también queda en el aire. Hay un proyecto de eso. ¿Cómo se recoge aquello? Señores, tenemos que comenzar a despedir y quiero poner un tema que queda sobre la mesa muy breve, porque ya tenemos que despedir y van a tener su minuto final cada uno. Con elección del intendente, en un escenario hipotético que se logre lo que están esperando los federales, hay un temor que todos dicen que es qué pasa si el intendente va a ser de la oposición y que esa región termine quedando un poco abandonada, porque el presidente del gobierno de turno no le ponga mucho cariño a esa región porque el intendente no es de su color político. Bueno, precisamente para eso estamos haciendo esta reforma, para que sean las regiones las que en cualquier gobierno de cualquier color tengan facultades, tengan empoderamiento, puedan hacer lo que quieren hacer, independientemente del gobierno nacional que se elija. Entonces es clave que las autoridades regionales puedan tener facultades y puedan ser elegidas desde la región. Y recursos y transferencia de facultades. Tenemos alcaldes con consejos de oposición, o al revés, tenemos un presidente del Senado, pero tenemos que ser capaces de trabajar. La democracia es eso, y ojalá existan coaliciones coyunturales. Correcto, que se puedan establecer, claro. Perfecto, minuto final para cada uno de nuestros invitados de hoy, panelistas de este pulso regional, este minuto que ustedes pueden dedicar al tema o a lo que quieran, porque este es el minuto libre para cada uno de ustedes. Comenzamos con don Diego Benavente, secretario ejecutivo de los federales. Bueno, primero que nada agradecer el que estemos tocando estos temas. Por fin, siempre era una queja nuestra de reclamar, ahora le toca a los ciudadanos elegir a los consejeros regionales y junto con ellos pensar la región y gobernar la región para lo que queremos hacer y dónde queremos llevar esta Araucanía. Una Araucanía que queremos que se desarrolle, que sea una potencia a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel internacional, donde nos podemos comunicar con los argentinos, venir para acá, que siempre tenemos una relación mucho más directa que otras regiones. Por lo tanto, creo que si algún día podemos tener, por ejemplo, un tren rápido, un tren bala entre Santiago y Temuco, sería una aspiración y que una región y un consejo regional empoderado, con votos potentes detrás, puede luchar por eso. Y varios consejos que por donde pasa el tren, sería la idea. Gracias, Diego. Vamos con Francisco Vega, cientista político. Muchas gracias. Bienvenida a esta nueva ley, no me la esperaba. Creo que viene a llenar un vacío a lo largo de la historia. Sin embargo, siempre hay que ser escéptico y eso es como lo propio del ambiente académico. Y lo digo puntualmente por algo que dije al inicio, o sea, cómo esta reforma nos va contribuyendo a generar otras reformas, pero sobre todo que los consejeros regionales y los consejos regionales tengan autonomía también asociado al rol que puedan tener los parlamentarios. No me queda muy claro cuando se planteaba esta idea de que los consejeros con parlamentarios, que es como lo análogo de los alcaldes con los concejales. Yo creo que ahí hay una cosa bastante diferente. De todos modos, creo que nosotros es necesario en nuestra región seguir profundizando estos procesos, dado que tenemos más problemas de los que tienen nuestras regiones. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Vamos con el senador PPD, Eugenio Tuma. Mira, yo le voy a referir a dos cosas que dijo Francisco. La primera es que da a entender como si cualquier cosa que oliera parlamentario es dañino para la región. Y yo quiero desmentir eso, los parlamentarios no hemos jugado con la región y creo firmemente en la sinceridad del trabajo de los parlamentarios en función de los intereses regionales. Lo segundo es que la falta de
una cuota de los pueblos originarios en esto tiene que ver con el proceso que estamos viviendo. Precisamente cuando estamos aprobando esta ley de gobierno regional y cuando vamos a definir las competencias, hay un proceso en paralelo respecto de la consulta de los pueblos indígenas y el método de consulta y una elección del Consejo de Pueblo. Entonces, mientras eso no se resuelve, difícilmente podremos introducir en esta ley, que a mí me gustaría, una cuota para el mundo indígena. Pero creo en todo caso que este es un tremendo avance, que parte un proceso y que es un primer paso y durante tantos años estábamos esperando y esperamos que no tengan que salir mucho más canas para que veamos el proceso completado. Muy bien, muchas gracias, senador Tuma. Vamos con las palabras del diputado de Renovación Nacional, Germán Becker. Bueno, la verdad yo estoy muy contento que se haya aprobado este proyecto. Yo creo que es un tema que es irreversible, ya partió la descentralización, ya partió la regionalización, vamos a tener consejos regionales elegidos por la gente. Quiero felicitar al gobierno del presidente Piñera por haber enviado este proyecto, porque la verdad es que yo también era bastante escéptico. Yo pensé que ya no alcanzábamos en este gobierno a sacarlo, y en ese momento cuando se hizo esta postergación, la verdad es que todos quedamos un poco preocupados por lo que podía pasar, pero estoy muy contento de que se haya aprobado este proyecto y creo que la elección de los consejeros regionales va a traer mucho más descentralización al país, porque vamos a tener que obligatoriamente darle atribuciones y seguir avanzando en este tema. Un mérito del gobierno, pero también un mérito de la oposición. Y de los parlamentarios también, que lo aprobaron. Sí, el mérito es de todos, pero el Ejecutivo... Los federales tienen un tremendo mérito porque llevan más de 25 años pidiendo este tema. Muy bien, pero pues lo hicimos en este gobierno y eso me alegra mucho. Muchas gracias a cada uno de nuestros invitados que han estado hoy con nosotros. Don Diego Benavente, Francisco Vega, gracias por acompañarnos. Senador Eugenio Tuma y diputado Germán Becker, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Los invitamos para que el próximo viernes, luego de Tele2 Noticias, nos encontremos con otro espacio para el análisis y el debate. Pulso Regional. Nos vemos.